Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, ese amigo que trabajaba en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, inclusive en la Federación de Rusia, en áreas protegidas y patrimoniales, y que le gustaba caminar por las montañas y le llamaron doctor Tigre porque tenía los ojos verdes. En fin, hoy hablaremos sobre cómo hemos vivido estas semanas, la primera semana de julio y la segunda semana de julio y ahorita prácticamente la tercera semana de julio en Ecuador, cuando estamos bajo el gobierno de Daniel Noboa, que es un títere de Donald Trump, un hombre que ha jugado para Donald Trump y que hace lo que Donald Trump le exige hacer, y que están viviendo un deterioro de los partidos políticos en el Ecuador, porque ya en las elecciones últimas el deterioro de los partidos políticos se hizo visible cuando hubieron 16 candidatos para la presidencia y hubieron miles de candidatos para asambleístas. Ahora nos precipitamos el próximo año a una nueva elección de gobiernos seccionales y de seguro este deterioro político, esta proliferación de partidos políticos, que es una clara señal de que hay un deterioro de este sistema de partidos políticos, nos está llevando también a un deterioro moral debido a que se ha proliferado la violencia y el narcotráfico. Y la violencia y el narcotráfico proliferan en Ecuador debido a que la crisis económica generada por la pandemia y la pandemia en sí nos comenzó a ser indiferentes ante la muerte. Así que desde la pandemia, el ver muertos en las calles se convirtió en algo común y corriente en Ecuador. Y hoy, solamente este fin de semana, hubieron 14 muertos en la ciudad de Manta, solo en una ciudad del país. Y todos los días tenemos noticias de muertos y de incautación de drogas, pero los volúmenes de incautación de drogas son abrumadores. Y por supuesto la cantidad de muertos por sicariato, de muertos violentos, que van desde niños menores de edad hasta ancianos, y que suceden dentro de casas, de calles, de restaurantes, en cualquier parte. Nos ha convertido a los seres humanos ecuatorianos en individuos que viven la zozobra. Se vive entonces también un deterioro económico, y este deterioro económico se debe a que fundamentalmente los gobiernos de Daniel Noboa, de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno convirtieron al país en un botín. ¿Y cómo comenzó ese botín? Ese botín comenzó con conseguir pasarse a la oposición, la de Rafael Correa, para conseguir el dinero del Fondo Monetario Internacional. Y el dinero del Fondo Monetario Internacional, estos préstamos del Banco Mundial y de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, todos estos organismos que prestan dinero le entregaron dinero a los gobernantes y a los gobiernos de Daniel Noboa, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, y ese dinero desapareció. Ese dinero se iba a invertir en obras, pero terminó siendo invertido en campañas políticas, en donaciones, y sobre todo desapareció, convirtiendo a los ecuatorianos en deudores de estos organismos internacionales y al país en deudor de estos organismos internacionales, a tal punto que hemos tenido que canjear las Islas Galápagos por 1.600 millones de dólares por los acreedores internacionales, en su mayor parte de Estados Unidos, que se han apropiado ahora de Galápagos. Entonces, esta forma es como se convirtió el
país en botín. En este gobierno, el nuevo botín son las minas, que resulta que el Ecuador tiene cobre, plata y oro en cantidades extraordinarias. Ahora mismo vamos a tener 21.000 hectáreas entregadas a compañías mineras en la provincia de Manora, Santiago, para la explotación de cobre a cielo abierto, y por supuesto la explotación minera del oro, que también se hace ahora a cielo abierto, es a base de retroexcavadoras, y es fundamentalmente en 23 provincias, de las cuales el 90% de la explotación minera en este momento del país es, en el caso del oro, ilegal, igual que de la plata. En tanto que las minas de cobre y zinc, como las que estamos descubriendo, con la mina de la plata, por ejemplo, han pretendido ser y apropiarse la familia del presidente, comenzando por la mina de la plata en la bajada Quito Santo Domingo. Y el presidente se ha declarado presidente de la comisión minera que entrega los permisos a las empresas petroleras y a las empresas mineras en el Ecuador. Por supuesto, todos ya sabemos que ahora el botín de este gobierno son el petróleo y las minas en Ecuador. Ya intentó apropiarse de la reserva Sacha, la más grande que existe en la Amazonía ecuatoriana, productora de petróleo, él y su familia. En estas condiciones vemos que a este deterioro económico, a este saqueo del país, que se ha convertido en desempleo, y este desempleo a su vez ha significado que estudiar ya no tenga sentido en el Ecuador, porque usted puede graduarse en la universidad y la universidad solo se ha convertido en una fábrica de desempleados ilustrados. Los colegios en el Ecuador se han convertido en fábrica de pandillas, los barrios se han convertido en campo de guerra de las pandillas y los narcotraficantes, los puertos también, y las prisiones en centros de operación, a tal punto que en esta semana no han podido frenar que los presos en las cárceles, desde esas cárceles como la de Loja, dirijan operaciones de secuestro y extorsión. En estas circunstancias, este presidente ha creado y crea todos los días leyes, pero se olvida que ya desde la época de Roma se decía que el mal gobierno empieza porque existe un exceso de leyes. Ya en la época de Roma se decía que el exceso de leyes, el crear leyes cada día, que es lo que está haciendo Daniel Noboa, es el primer síntoma de que existe un mal gobierno. Porque el problema de la ley no es hacerla, el problema de la ley es cumplirla. Y en un país donde la justicia está comprada, está corrompida, está comprada por el Estado, porque el Estado ha utilizado la justicia para la persecución política, como es el caso de la persecución a Rafael Correa y a los correístas, y la justicia ahora es utilizada para liberar a los delincuentes, a los asesinos, a tal punto que en este momento mismo aquí, frente a la Fiscalía, están protestando las mujeres del Ecuador por los femicidios. Ustedes están oyendo ahí los parlantes, ahí las cornetas que suenan de la protesta. Entonces tenemos que hemos creado una asamblea y un gobierno en que la asamblea se ha convertido en el sitio evidente donde se vive el deterioro moral. ¿Y cómo se vive el deterioro moral? Porque en la asamblea nos han inundado adolescentes prácticamente, asambleístas de 19 años que se pasan dibujando en lugar de participando, dibujando muñequitos en el cuaderno, en lugar de participar y estar atento a la discusión y presentar propuestas.
que logran colocar a sus familiares en la Asamblea Nacional para que cobren sueldo de asambleísta, que esto ha sido el gran problema, pues ahorita más de 40 empleados de la Asamblea Nacional han tenido que salir de sus cargos porque han sido familiares de asambleístas. Es decir, llegamos al punto en que la Asamblea Nacional se convirtió en botín de los asambleístas, que convirtieron al Parlamento del Ecuador en el sitio de cobro de salarios de sus familiares. Con estas condiciones, el Ecuador se encuentra en una de las peores crisis económicas del mundo, de su historia, y esto se ve reflejado en la ola migratoria que ya ha sacado más de 300.000 ecuatorianos, y para remate y desgracia, esos ecuatorianos están siendo expulsados de Estados Unidos, que se había convertido en la principal fuente de empleo y trabajo para ecuatorianos. Antes lo fue España e Italia, pero ahora en este cuarto de siglo, en este primer cuarto del siglo XX, Estados Unidos se convirtió en el primer lugar donde los ecuatorianos tenían posibilidad de trabajar. Como consecuencia, se puede decir que estamos viviendo, igual que en el mundo, estamos viviendo los tiempos del odio. Y estos tiempos del odio han sido la razón fundamental que le ha llevado a la victoria al presidente. El presidente actual, Daniel Noboa, lo que hace es cultivar el odio, algo que ya venían cultivando los gobiernos de Guillermo Lasso, Lenín Moreno, que era el odio a Correa. Ahora ya no se trata solamente del odio a los correístas, ahora se trata del odio a los violadores, a los que quiere poner la castración química, que es la nueva ley con la que quiere ganarse el respaldo de la población, diciendo que va a castrar a los violadores, porque uno de los asambleístas de la Revolución Ciudadana había violado a una niña de 12 años. Pero se aprobó esa ley y resulta que el primo del presidente, que es concejal en Salinas, también ha sido violador, y entonces va a tener que aplicarle la castración química también a su primo. En estas circunstancias estamos viviendo estos momentos que se llaman los momentos del camino del odio en Ecuador. Muchas gracias.